La bienvenida al ex procurador anticorrupción Iván Montoya, con quien vamos a analizar el caso del presidente Pedro Castillo y su intento de anular la investigación fiscal en su contra. Doctor Montoya, muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Yo quería empezar preguntándole por el argumento que esgrime la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo, que asegura que se está yendo contra el artículo 117 de la Constitución al momento que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha decidido investigar al presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Cuál es su posición al respecto? Gracias por la invitación. No tengo a la mano el documento del pedido de nulidad, pero por lo que he escuchado en sus declaraciones y por lo que sospecho también, por lo que más o menos hemos tenido conocimiento de la propia resolución del fiscal de la Nación de ampliar la investigación del presidente y los fundamentos que ha utilizado, creería que no es una nulidad que no va a prosperar. Primero, esta es una nulidad que la ha presentado ante la propia Fiscalía de la Nación. La Fiscalía, que ha hecho una investigación, me parece que ha hecho un estudio juicioso antes de emitir esa resolución fiscal de ampliación, con bastante mesura y ponderación, y creería yo que va a ser desestimada. Es una nulidad que va a ser desestimada, ¿no? Yo entiendo que también a partir de allí el abogado del presidente irá donde el juez de investigación preparatoria, o el que haga las veces de juez de investigación preparatoria, y recurrirá y pedirá la misma nulidad de esos actos. Reitero, creo que no prosperan porque en realidad el artículo que usted menciona de la Constitución es muy claro y todo el mundo ya lo conoce. Habla literalmente de acusación. Cuando la Constitución plantea ese término, ya se sabía muy bien y se distinguían muy bien las etapas de lo que son investigación fiscal de la acusación. Por lo tanto, la Constitución misma tiene en cuenta, no está hablando en un término genérico, confuso, tiene un significado bastante preciso, ¿no? Ahora, además, creo, dígame. Sí, doctor, yo le quería preguntar precisamente, si es que la nulidad es rechazada, lo que va a pasar es que ellos van a recurrir al Poder Judicial para que le den la tutela de derechos. ¿Va a ser esto posible en el Poder Judicial? ¿Es posible que logren esta tutela de derechos? No, tampoco creería yo, ¿no? Porque creo que los argumentos que se están esgrimiendo, reitero una vez más, no es que haya visto el documento, pero he escuchado un poco la fundamentación esgrimida por el abogado. Aparentemente sería como esta investigación abierta y no suspendida contra el presidente llevaría o perjudicaría en la cantidad de actuaciones que tiene que hacer el presidente, o sea, obstaculizaría el ejercicio de la función del presidente y que para el cual se ha impedido la acusación. Entonces, el argumento es forzar que no se puede la acusación, plantear y tampoco la investigación, porque impediría al presidente realizar las funciones que él desempeña por su alto rol o función. Pero creo yo que por eso mismo el fiscal ha colocado en la resolución de ampliación que se respetará incluso la inmunidad presidencial, lo que significa que el propio fiscal sabrá qué pedir y qué no pedir. Por ejemplo, no puede pedir una detención preventiva. Está en su potestad no hacerla. No es que tenga la obligación de hacerla, por tanto, sí sería perjudicial para el ejercicio de la función presidencial, pero no lo va a hacer seguramente, evidentemente no lo va a hacer. Tampoco pedirá probablemente el allanamiento del propio despacho presidencial. Luego de ello, la cantidad de diligencias que se pueden hacer son perfectamente posibles y no entorpecen la función del presidente. Desde ese punto de vista, creería yo que un juez que conozca este pedido lo rechazará porque es perfectamente compatible abrir la investigación, continuar la investigación con el presidente y suspenderla al momento de la acusación, sin que eso signifique que se entorpecen las funciones del presidente. Eso es lo que yo considero que va a ocurrir. Ahora, por otro lado, doctor Montoya, la situación es sui generis. Es la primera vez en la historia republicana del Perú que se le abre investigación por un delito al presidente de la República en funciones. Y hay una serie de situaciones que, como usted ha mencionado, son potestad del Ministerio Público. Por ejemplo, pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, pedir el levantamiento del secreto bancario, del secreto tributario, entre otras. Esto puede darse en el caso del presidente de la República, Pedro Castillo. Es decir, la Fiscalía podría hacer esta solicitud al presidente de la República, Pedro Castillo, y en todo caso, ¿cómo funcionaría activar precisamente estos pedidos por parte del fiscal de la Nación? Sí, muy buena pregunta. Creería yo que el fiscal
como tiene relación con la respuesta última que hacía, va a solicitar una serie de diligencias, probablemente en algunos casos va a solicitarle al juez algunas medidas limitativas de derechos razonables, es decir, que no sean ni la detención preventiva, probablemente tampoco el impedimento de salida del país, tampoco el allanamiento de su despacho, de su propio despacho donde él desarrolla sus funciones, pero muchas de las otras diligencias sí las puede solicitar. Ya ha solicitado la declaración indagatoria del presidente, las medidas que usted dice del levantamiento del secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria, en fin, el secreto bancario, yo creo que sí son medidas perfectamente posibles de solicitar el juez, en este caso el fiscal de la Nación las puede solicitar incluso directamente en varias de ellas, sin que eso suponga, reitero una vez más, el entorpecimiento de las funciones del presidente, ¿no? Puede pedir incluso la ampliación de la declaración del presidente en algún momento determinado, y en fin, las que correspondan. El único límite que tiene es que no puede pedir aquellas diligencias o medidas que impliquen efectivamente que el presidente no pueda cumplir sus funciones presidenciales o lo obstaculicen efectivamente de manera sustancial en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Claro, y aquí me cabe hacerle una pregunta importante y necesaria para poder aclarar también el panorama. Sabemos que el presidente de la República necesita solicitarle al Congreso el permiso para poder abandonar el territorio nacional y además con una fecha y una agenda previamente establecida. Esto es muy estricto de acuerdo a nuestro orden constitucional. ¿Podría, bajo alguna circunstancia, el fiscal de la Nación, usted ya nos ha respondido de cierta manera que pues de alguna manera el fiscal de la Nación buscaría no interferir con las funciones presidenciales, pero dado el caso, podría de alguna manera solicitar la posibilidad de que el presidente limite sus viajes al exterior, o cómo funcionaría esto? Porque ya sabemos que hay un filtro, que es el Congreso de la República, que tiene que autorizar la salida del presidente. Sí, el primer filtro es el Congreso de la República, ¿no? Que podría también denegarla, ¿no? Con lo cual el presidente tendría que acudir al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores para que acude en su representación. O sea, es viable, no es que se frustren muchas presencias del presidente en el extranjero, pero atendiendo a su pregunta respecto del propio fiscal como una suerte de segundo filtro, ¿no? Claro, tenemos antecedentes, el más claro es el del expresidente Fujimori, que apeló a una salida del país y no regresó más, y se sustrajo de la acción de la justicia, y tuvimos que ventilar procesos de extradición ante Japón, procesos de extradición ante Chile, que fue hasta que felizmente se logró, pero también supuso un costo enorme para la justicia peruana tenerlo en el país y someterlo a un proceso. Sí, tenemos ese antecedente. En función a ese antecedente, eventualmente a otros vinculados a altos funcionarios, el fiscal, y debo reconocer que se trata de una medida límite, y dependiendo de lo que tenga ya como gravedad de indicios, podría pedir una suerte de medida de arraigo, es decir, su impedimento de salida del país, y en todo caso lo podría pedir al juez, pues para que lo pueda disponer. Pero en ese caso el presidente, si quiere salir del país, tendría que pedirle autorización al juez y fundamentarla debidamente, la importancia que tiene y las garantías que ofrece de su retorno al país. Pero repito, debo reconocer que es la medida para mí más límite en la que el fiscal, para poderla pedir, creería que tendría que cumplirse algunas condiciones: mayores indicios de su peligrosidad de no retornar en función a los indicios graves que ya pueda tener de responsabilidad penal, la innecesariedad probablemente del viaje al extranjero, la posibilidad de poderla sustituir por otro funcionario del Estado, en fin, una serie de cuidados antes de disponer esa medida, porque de alguna manera también restringe las labores del presidente, ¿no? Así es. Por otro lado, doctor Montoya, hay una situación que ayer también llamó la atención. Ayer tuvimos aquí en los estudios de 24 horas mediodía al doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, y él nos decía que la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público específicamente, no tenía la posibilidad de entrar a Palacio de Gobierno en el momento que ellos quisieran. Él argumentaba diciendo que Palacio de Gobierno, al ser la residencia, además del despacho del presidente de la República, esto constituye una violación al domicilio. ¿Esto es así necesariamente? Porque yo ayer debatía con el doctor Espinosa que la residencia presidencial es una cosa y el despacho
¿no? La sede institucional del Ejecutivo es otra, ¿no? De manera que, por lo menos desde mi punto de vista, no habría conflicto. Sin embargo, el doctor Espinosa insistía en que esto era una violación al domicilio del presidente de la República. A ver, yo creería, a ver si estamos hablando de los mismos espacios, ¿no? Yo creería que sí hay antecedentes en el que la Fiscalía ha obtenido orden judicial de allanamiento en oficinas en Palacio de Gobierno, en las oficinas de los asesores, en las oficinas del gabinete de asesores, que están llenas de oficinas de segundo nivel, tercer nivel, en fin. Esas oficinas, en el caso de Richard Swing, por ejemplo, ¿no? Ha habido allanamientos autorizados judicialmente de oficinas, repito, que son como el soporte del ejercicio de la función del presidente, pero no son las oficinas donde directamente despacha el presidente, ni tampoco donde descansa o tiene, digamos, los espacios con su familia. Esos espacios no, probablemente, ni tampoco el despacho donde el propio presidente despliega el ejercicio de sus funciones, él en tanto persona. Exacto. Reitero una vez más, creo que con los restos de espacios sí, hay antecedentes. Igual en el caso del fiscal de la Nación en su momento, Chávarri, si no me equivoco, se hizo diligencias de allanamiento en los despachos alrededor y no dentro del despacho del propio fiscal o exfiscal de la Nación. Entonces sí creo que es posible que, y reitero que hay antecedentes en el sentido de autorizar allanamientos en los despachos conexos vinculados a otros funcionarios, vinculados al gabinete de asesores del presidente, pero no las del presidente mismo. Claro, y uno de los argumentos del doctor Espinosa es que en Palacio de Gobierno, la sede del Ejecutivo, se manejan una serie de secretos de Estado que tienen que ser protegidos, razón por la cual no se podría aplicar la presencia del Ministerio Público en estos espacios. ¿Qué opinión tiene usted de ese argumento? Bueno, dependiendo, los documentos se clasifican hasta de 3 maneras: secretos de Estado, en fin, seguridad nacional. Tienen que haber como declaración expresa, no cualquier documento se va a considerar secreto de Estado, en fin. Entonces el fiscal tiene como potestad para dilucidar. Yo creo que tiene el criterio suficiente, es el funcionario que tiene el criterio suficiente para dilucidar y reitero una vez más, se trata de despachos que son conexos a las del presidente. Si ahí se ubicase un documento que pueda considerarse de estas características, por supuesto el fiscal es una autoridad y va a tener que probablemente mantener su reserva y hasta en un momento determinado poder solicitarle al juez que levante esa reserva que pueda tener ese documento. Si no, puede viciar, él sabe perfectamente que puede viciar su diligencia. Entonces, no creo que haya ningún inconveniente en que la Fiscalía entre a despachos conexos a las del presidente y eventualmente si encuentra un documento de estas características, no lo abra, no ingrese a observar su contenido hasta que solicite la autorización judicial para levantar esas reservas que pueda tener, ¿no? Ahora, doctor Montoya, yo le quería hacer una pregunta con respecto a las declaraciones del mismo presidente de la República, Pedro Castillo, y también del presidente del Consejo de Ministros. Hemos escuchado en los últimos días casi con un discurso muy similar, hablando de persecución maliciosa contra los funcionarios, contra los ministros, contra el mismo presidente de la República, y estas declaraciones ya toman un cariz político, viniendo sobre todo de quienes vienen. ¿Esto tendría una intencionalidad de buscar algún fin de persecución política o de politizar este tema que está en este momento en etapa judicial y que se está investigando judicialmente? A ver, yo creo que especialmente las investigaciones que el fiscal de la Nación directamente contra el presidente ha ampliado, no tienen, creo yo, sospechas de persecución política. Hay, digamos, elementos indiciarios, 2 declaraciones concurrentes, probablemente hay ciertas corroboraciones ya de lugares, fechas, algunos documentos, y eso le da verosimilitud ya a la declaración de los colaboradores. Y eso por lo menos hace de la investigación el que cuente con elementos indiciarios de sospecha simples, suficientes para pedir medidas. Eso, por supuesto, lo aleja considerablemente de una persecución política, que dicho sea de paso,
se repite todo lo que los altos funcionarios, los anteriores altos funcionarios han sostenido siempre, ¿no? Esto es una persecución, no es solo particularidad de este presidente, lo ha sostenido el presidente García, lo han sostenido Humala, lo ha sostenido, en fin, varios de los expresidentes siempre sostienen esta versión, y lo que hay que entender es el grado de verosimilitud que tiene los elementos de la investigación que ha abierto el fiscal de la Nación. Entonces el presidente debería más preocuparse de esos elementos que van teniendo consistencia, en lugar de decir una declaración muy genérica sobre persecución política. En realidad, él debería estar preocupado por la seriedad de la investigación que se ha abierto o que se ha ampliado en su contra, ¿no? El fiscal Pablo Sánchez no es cualquier fiscal, es un fiscal que es competente, idóneo y tiene las capacidades suficientes como para discernir cuándo está ante un caso que tiene serias sospechas de haberse incurrido en delitos graves. Entonces, y lo ha dicho creo que en su resolución. Entonces, él debería preocuparse de ello, sinceramente, ¿no? Finalmente, doctor Montoya, le pido una respuesta bastante breve con respecto a uno de los argumentos también del doctor Espinosa ayer con respecto a las declaraciones de los colaboradores eficaces. Él asegura que los colaboradores eficaces no son tales porque no han pasado por el proceso judicial de corroboración y de aceptación de su papel de colaboradores eficaces. ¿Qué tendría que decir con respecto a ese argumento en específico? A ver, son aspirantes a colaborador, hasta donde lo sé. Sé que hay ciertas corroboraciones ya en marcha también, y eso, por lo menos hasta este momento, como está el diseño del modelo procesal, no está impedido de utilizar ese tipo de declaraciones de aspirantes a colaboradores para abrir en este caso una carpeta, en este caso no abrirla, sino ampliarla contra el presidente en función a estos elementos de la declaración de los colaboradores y de las primeras corroboraciones que se hagan de sus declaraciones. Hasta donde yo tengo entendido, digamos, estas modificaciones que se pretendían hacer a la ley de colaboración eficaz no han alterado por lo menos ese espacio que tiene la Fiscalía para utilizar estos instrumentos de prueba, ¿no? Muchas gracias, doctor Montoya.